artículos de la ley de urgente consideración. Así que, José, bienvenido y un gusto estar contigo en este espacio. Muy buenos días, Julián. Un saludo a los compañeros de aquí de la radio, a toda la audiencia. Siempre es un gusto estar desde estos micrófonos transmitiendo y un mensaje desde un ámbito de la clase obrera, la clase trabajadora y particularmente aquí en Mina, que siempre que hemos venido nos han recibido también. Bueno, bienvenidos. Y bueno, ustedes dispondrán y pondrán sobre la mesa los temas que los micrófonos uno integra también la comisión departamental y bueno, comenzamos hoy recibiendo a los compañeros en Solís de Mataojo con una reunión con los militantes lugareños, así que yo le voy a pedir a José que hable un poquito de ese primer contacto con los militantes del departamento de La Valleja. Sí, un lindo encuentro ahí en la mañana en Solís de Mataojo, en el marco de una recorrida nacional donde desde la Comisión Nacional Pro Referéndum lo que estamos haciendo es agradecer a las militantes y a los militantes de las distintas organizaciones sociales y políticas que a lo largo y ancho del país hicieron posible que el 8 de julio próximo pasado entregásemos casi cerca de 800.000 firmas para habilitar un mecanismo de referéndum de consulta popular obligatoria en torno a estos 135 artículos. Yo al respecto lo he dicho en todo lo que hemos recorrido hasta ahora, que ha sido una muy buena parte del país, en importantes encuentros. Hay tres aspectos que son sobresalientes en este proceso. Uno es el trabajo, mejor dicho, la militancia que se desarrolló y en las condiciones en las cuales se desarrolló. La primera de ellas es que fue un contexto difícil, donde la pandemia y donde la vida era la preocupación central de nuestro pueblo, porque había efectivamente un riesgo sanitario. El segundo fue el bloqueo mediático, particularmente de los grandes medios masivos de comunicación, que trataron de invisibilizar el proceso de recolección de firmas. El silencio del propio gobierno, como parte de su estrategia de seguir ocultando lo que era la ley de urgente consideración a nuestro pueblo. Las negativas del propio gobierno a extender los plazos o habilitar la cadena de radio y televisión para tener un mecanismo, una forma de comunicación con la gente en un contexto muy complejo. En ese marco, miren, en el mes de febrero, marzo, casi unánimemente las ciencias sociales y los politólogos en concreto decían: muchachos, abandonen la empresa porque es imposible. Abandonen ya, será una retirada decorosa porque las condiciones sanitarias podrían servir como excusa para esa retirada en ese momento, y sin embargo llegamos a las 800.000 firmas. Y eso se explica solamente por la militancia de cada uno que se dio en esos 6 meses donde, uno vio cosas que realmente emocionaban. Hoy Julián también recordaba aquí el encuentro con los compañeros de Solís de Mataojo algunas anécdotas o situaciones que se vivieron aquí dentro de lo que es el contexto de La Valleja y que uno dice, bueno, las vivimos en todo el país. O sea que ahí hay un primer elemento y es por eso el agradecimiento desde la comisión. Segundo aspecto sustantivo, la irrupción de un bloque social y político que se articuló en el territorio y que tuvo que ir desarrollando una campaña que fue increyendo, que fue desde círculos concéntricos que se fueron ampliando, llegándose a un momento donde la gente se apoderó de la campaña. Julián, nos encontramos, creo que fue el 7 o el 8 de julio, en la sede central del PCNT, que allí concurrió con otras compañeras y compañeros a llevar miles de firmas que iban de aquí de la zona, y aquello era un verdadero hervidero, ¿no? de entusiasmo, de alegría, de gente que durante las últimas 72 horas deambulaba, pasaba por las puertas de la central o las propias sedes de la fútbol o de Frente Amplio, contribuyendo con su granito de arena a esta conquista. Una campaña que tuvo protagonismos muy importantes de la clase obrera, que tuvo protagonismo muy importante del movimiento feminista, del movimiento cooperativo, del propio Frente Amplio, de otras organizaciones políticas, que tuvo mojones muy importantes como lo fueron el 1 de mayo o el propio paro del 17 de junio llevado adelante por el PCNT, y un despliegue en los últimos 20 días que, si bien es cierto que estaba previsto dentro de la planificación de la campaña, sobrepasó todas las expectativas que se tenían del empuje final que siempre existen en este tipo de mecanismo, en este tipo de acción política que es el recurso al referéndum. Y lo tercero y último, creo que a partir de ese proceso el Uruguay retomó una senda democrática donde
la ciudadanía supo un poco más acerca de lo que era la ley de urgente consideración. Hay una encuesta muy interesante del año pasado que dice que en momentos donde se estaba tratando la ley de urgente consideración en el Parlamento, 7 de cada 10 uruguayos no sabía que se estaba tratando una ley de esta característica, no sabían qué consistía y mucho menos conocían su contenido. Nosotros estamos seguros que para llegar a 800.000 firmas, que yo les puedo asegurar que son, porque incluso hoy hay como 6.000 firmas en la sede central del PCNT que llegaron fuera de plazo, muchas de ellas incluso desde el exterior del país también, pero para llegar a esas 800.000 firmas y hubo que caminar kilómetros y kilómetros y hubo que hablar con mucha gente. Nosotros tuvimos interacción cercana a 2 millones de uruguayas y uruguayos que nos recibieron, que nos escucharon, la gran mayoría con respeto a pesar de que no firmaron, pero que quedaron con la duda en busca de mayor información, y ahí está la tarea central para lo que se viene. Y esto nos parece que es importante porque esta forma de gobernar a través de un mecanismo previsto para otros objetivos, para otros fines, como la urgente consideración, para introducir una ley que modifica sustantivamente varios aspectos de la vida social del país de esta forma, bueno, la gente creo que incluso muchos ciudadanos blancos y colorados que acompañaron con su firma el habilitar el referéndum lo hicieron desde ese lugar. Es decir, hay una forma de gobernar que para tradiciones democráticas y republicanas de Uruguay no son fáciles de admitir, y estos gobiernos que vienen a gobernar para unos pocos que quieren imponer más que buscar diálogo, buscar el consenso, habilitar procesos de participación, bueno, también es una forma de ponerle un límite a esa intolerancia política que se pretende imponer como nueva dinámica y lógica política del país. Bueno, yo creo que si vos tenés algún pedido de la audiencia, de algún tema, no hay problema que lo puedas poner, porque digo, nosotros vamos a estar un rato largo conversando, así que está bueno que si te parece. Sí, cómo no. Por tanto, yo le voy a pedir a José. Ya están llegando mensajes. Ahí está. Yo le voy a pedir a José que nos explique, digamos, esta etapa, porque todavía está en proceso la validación de las firmas, qué expectativas tenemos. Estamos todos convencidos de que las alcanzamos, pero bueno, también hasta que no haya, digamos, una confirmación, la campaña oficialmente no vamos a poder realizarla, aunque desde los sectores que defienden la LUC ya se está saliendo. Sí. Importante esto, Julián. O sea, hoy estamos en el proceso de validación y verificación de las firmas. El número que se declaró ante la Corte de entregar fue efectivamente el número que constató la Corte, y hay un colchón, o lo que se llama históricamente un colchón, es decir, un número de papeletas y de firmas por encima de lo que se requiere, cercano al 19%. Siempre había un histórico de descarte en estos procesos entre un 8 y un 10%, por lo tanto tenemos firmas o papeletas de sobra para llegar a las 671.544 firmas que tiene que tener el referéndum para ser habilitante la convocatoria ciudadana por parte de la Corte Electoral. Esto va a llevar algunas semanas más. Pensamos que hacia fines de noviembre, principio de diciembre, la Corte Electoral va a estar arrimándose a esa cifra. Luego de eso tiene 120 días para convocar como plazo máximo. Bien. Puede hacerlo a los 30 días o a los 20. Justamente iba a preguntar si tenía plazos ya estipulados. No, tiene un plazo máximo de 120 días. Dice la ley, dice claramente dentro de los 120 días donde se constata que las firmas están, para convocar una consulta ciudadana obligatoria, donde nosotros vamos a hacer la opción por el sí. O sea, quienes estamos a favor de la derogación de los 135 artículos vamos a tener que votar por el sí. Quienes están a favor de mantener la ley tal cual lo harán por el no. El voto en blanco, hay que tener muy claro que en cuanto se precisa el 50% de los votos válidos más un voto para poder avanzar, para poder triunfar con el referéndum, hay que tener presente que el voto en blanco suma en ese caso al no. Por lo tanto, quien vota en blanco está tomando partido a favor de la LUC. En ese sentido, nosotros decimos muy claramente, si la ciudadanía tiene dudas, más vale que introduzcan la papeleta por el sí y una por el no, que eso es un clásico voto anulado, pero el voto en blanco en este caso es lo mismo que votar por no. Claro, no hay opción de abstenerse, vamos a decir, como para que se la entienda. única opción ¿Sí de abstenerse en este caso sería el voto anulado. Que bueno. Incluso el voto anulado no es poner cualquier cosa dentro del sobre. Si dentro del sobre con esa cualquier cosa no hay una hoja de votación, es decir, una papeleta por el sí o una papeleta por el no, también se considera un voto en blanco.
O sea que eso es en la dinámica electoral. En ese marco, bien lo decía Julián recién, nosotros estamos de hecho de campaña, porque estas recorridas forman parte de ese proceso de campaña, van a haber instancias de formación, van a haber instancias de intercambios y de articulación con otros actores sociales, se está trabajando fuertemente en la ampliación de la base social y política de apoyo al referéndum, se está conversando con líderes políticos de partidos como el Partido Colorado, el Partido Nacional en distintos departamentos que se están plegando a la campaña, se va a haber instancias, reitero, de formación hacia la militancia, y lo que nosotros aspiramos es que comenzar un trabajo de abordaje ciudadano en ese mano a mano que tuvimos en la etapa de recolección de firmas, porque también, vamos a ser claros, el oficialismo ya está de campaña. Ellos mismos reconocen que las firmas están de campaña. De hecho, en alguna de estas recorridas nos hemos encontrado con algunos legisladores del Partido Nacional. Hace poquitos días, estando en 33, por ejemplo, nos cruzábamos en los medios de comunicación con el senador Jorge Gandini, que estaba de campaña. Bueno, su base social ha salido a esa campaña. Asociación Rural dice vamos a defender la LUC, la Federación Rural dice vamos a defender la LUC, la Confederación de Cámaras Empresariales lo dice pero no lo dice, pero está en la práctica defendiendo la LUC. Hasta un solo Uruguay que aparentemente sale a las rutas con los tractores y no las 4x4, sino con los tractores a manifestarse frente a el aumento de combustible, en realidad sale a manifestarse porque quieren más reformas del estilo de la desmonopolización, de la desarticulación de ANCAP, que se había comprometido las fuerzas que hoy gobiernan con estos sectores. Por lo tanto, la campaña ya se está instalando, y en ese marco nosotros reivindicamos dos aspectos que son sustantivos. Uno es poder llegarle a la gente mano a mano, incorporando, reitero, sectores sociales nuevos, sectores políticos, dándole protagonismo a los jóvenes que jugaron un papel clave en toda la campaña de recolección, pero particularmente en la etapa final. Eso nos parece que es un elemento importante. Y en segundo lugar, hablando con la gente de los temas que verdaderamente le preocupa. Claro, ahí va. Esto no va a ser una discusión jurídica o legislativa, esta va a ser una discusión en torno a la cotidianidad de la gente y sus temas que son de mayor preocupación, que si quieren desarrollamos algo después del corte o sí, del tema. Y cambiar un poco, perdón, ese chip de que estoy a favor de derogar los artículos si soy del frente y si no, ¿verdad? Hablar con la gente. Esta es una iniciativa ciudadana que obviamente tiene después una articulación social y política en su desarrollo. Pero aquí hay, lo estamos viendo en el propio campaña de recolección. Nosotros en Paysandú tuvimos tempranamente incorporaciones de líderes del Partido Colorado, claro, con presencia en la Junta Departamental, por ejemplo, en el caso de Paysandú. En Tacuarembó, presencia de más de una agrupación perteneciente al Partido Nacional que se plegaron a la campaña del proceso de recolección de firmas desde temprana hora. En estos días estamos recibiendo noticias de incorporaciones de dirigentes que vienen de estos sectores en 33, en Cerro Largo. Es decir, que esto es una iniciativa que trasciende a los partidos. Aquí no es un problema oficialismo, oposición, aquí no es un problema gobierno, PCNT, aquí es un problema con el conjunto de la sociedad, dado que la ley de urgente consideración trastocó un número importantísimo de aspectos que hacen a la vida de la sociedad, y por lo tanto es bueno que la ciudadanía tome partido, tome posición en torno a esos cambios, que algunos de los cuales son sustantivos, ¿no? Ahí va. Llegaba un mensaje recién que de alguna manera ya lo estuviste contestando, de Ana, que nos preguntaba, luego de habilitarse el referéndum, ¿cuánto porcentaje de los votos emitidos se necesita para derogar los artículos de la LUC? Es el 50% más uno de los votos válidos. De los votos válidos. No de los emitidos, de los votos válidos. Votos válidos son aquellos que no son anulados, es decir, el voto por el sí, que es la opción que nosotros vamos a defender, el voto por el no y el voto en blanco. Por eso es importante señalar que el voto en blanco, en esta caracterización que estamos haciendo, es lo mismo que votar por el no, que sería el mantenimiento de la ley tal cual está. Así que sería que el 50% de los votos más uno fueran por el sí, ¿verdad? Efectivamente. Ahí está. Bien, espero que vamos si te parece, vamos a escuchar esos temas que vos tenés preparados. No sé si el señor del programa, Mario, está mandando que acá no hay pausa, seguimos de largo. Así que, bueno, sí, como ustedes quieran. Bien. Si no, yo te decía porque tenías... Bueno, no. Si él manda... Entonces vamos a seguir. Si manda... Sí, donde manda capitán. Mejorate pronto, Mario. No, el tema es
Yo creo que una de las cosas que se plantearon y que está bueno que José lo desarrolle es el tema de cómo afecta la LUC a el funcionamiento de la educación y particularmente a estas si hubiera sido posible esta reforma de bachillerato que ha despertado la preocupación de los estudiantes de bachillerato, que en estos días hacía mucho que no había manifestaciones públicas organizadas por los estudiantes. Aquí en la Plaza Libertad los estudiantes hicieron una manifestación interesante hace unos días. Sí, educación es uno de los temas centrales que incluso llevó a que muchas uruguayas y uruguayos firmaran, al igual que con el tema de vivienda, ¿no? Y ahí hay por lo menos 3 o 4 grandes bloques que son bien interesantes para explicarlo en función de lo que está pasando hoy. Uno es el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública. Porque también es importante que nos acostumbremos a analizar la LUC en función de lo que es el presupuesto, no solamente de lo que establece la propia Ley de Urgente Consideración. Porque en última instancia el presupuesto lo que hace es instrumentalizar desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista del presupuesto, lo que la LUC implica. Bueno, esa barrera entre el Sistema Nacional de Educación Pública que desaparece y la formación del Sistema Nacional de Educación tiene muchas implicancias. Una de ellas es justamente dejar de ver a la educación como un derecho humano, la educación como derecho humano que tiene que ser responsabilidad del Estado, brindarla a todos y a todos durante toda la vida. Este cambio de visión habilita los procesos de privatización y mercantilización, donde incluso se trata de generar nichos de mercado para el sector privado. Por eso se los empodera en toma de decisiones, se excluyen a los docentes, se elimina el Congreso Nacional de Educación y en los espacios que se mantienen, que son espacios que tienen vida institucional, aparece la educación privada en sus distintas modalidades o se pone en un mismo plano de igualdad, yo que sea la Universidad de la República, que produce el 80% del conocimiento con las 5 universidades privadas o el Liceo Militar. Es decir, que se genera una nueva ingeniería de gobierno funcional a esta lógica de ir cambiando sistemática y sustantivamente lo que es la educación como derecho a una visión de una educación como mercancía, el retiro del Estado de esa responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y ya no aparece un sujeto de derecho, sino que lo que aparece es un cliente consumidor. Estas son las típicas fórmulas de mercado. Este es el modelo que Talvi, ¿se acuerdan? El que fue canciller, pero es candidato a presidente, sí, siempre insistió en construir en Uruguay. El segundo aspecto clave es el abandono de ciertas políticas educativas. Hay dos que son clarísimas. Una es la exclusión, ya no forma más de parte de la educación formal la educación inicial desde los 3 años. Esto que estaba hecho con una lógica de continuidad educativa, aprovechando la potencialidad de la temprana inclusión del niño o la niña en centros educativos, hoy se deja de lado y esto obviamente genera todo un trastocar la lógica de funcionamiento de esa coordinación que se implicaba o se pretendía dar. La segunda es el abandono de la educación de tiempo completo. Ya no vamos a tener la expansión de escuelas de tiempo completo, ya desaparecen las propuestas de educación media de tiempo completo que tenían que hacer mejorar, sin lugar a duda. Pero miren qué contradicción importante. El presidente del CODICEN de la ANEP, en todo su derecho y su familia, envía a sus hijos a la educación privada y preside el organismo mayoritario de la educación pública uruguaya. Cuando se le pregunta por este hecho, si no hay allí una contradicción, ¿desde dónde lo argumenta? Que por necesidades de la familia, por necesidades laborales, precisa que sus hijos vayan a una institución de tiempo completo. Eso que se le niega al trabajador, a la trabajadora, al desempleado, al que está en la changa, desde la propia educación pública. Y el tercer componente, y aquí voy a la pregunta que colocaba Julián, es el tema de la formación de las futuras generaciones. Y por eso estas propuestas de reformas de bachillerato, ir hacia bachilleratos generales, tiene muchas implicancias. Primero, tiene una implicancia económica, son más baratas, son acorde a la lógica de recorte presupuestal que está estampada en el presupuesto. Segunda cuestión, aparece un cambio sustantivo, ya no se habla allí de la formación integral, que requeriría en estos tramos una mayor especificidad, sino que se habla de la formación en competencias transversales que están íntimamente ligadas a generar la mano de obra que el mercado requiere. Por lo general, esta mano de obra que el mercado requiere va a ocupar los peores lugares de trabajo, con las peores remuneraciones, con las peores condiciones, y
con un marco de incertidumbre bastante, porque nadie sabe cuál va a ser el mercado de trabajo, no ya en 5 o 10 años, en 2 años no sabemos cuál va a ser. Tercer elemento, es un elemento de segregación que va en un doble sentido. Funciona en muchos países que se han instrumentado como un escollo para la continuidad educativa de las nuevas generaciones. En un momento donde el conocimiento es un factor clave y determinante para el desarrollo individual, para el desarrollo colectivo y para el desarrollo de una nación. Porque en algún sentido, aquella máxima del herrerismo de que si seguíamos aplicando políticas ballistas hasta el hijo de Zapatero iba a ser un bachiller, es lo que hoy nos gobierna, ese es el proyecto que los gobierna. Entonces, no está bueno que el 50% de los jóvenes que han ingresado los últimos 3, 4 años a la Universidad de la República sean la primera generación de su familia que llegan a ese nivel terciario. Porque en el fondo al estanciero no le gusta que su hijo se siente en una facultad como la de veterinaria junto con el hijo del peón. No le gusta porque, entre otras cosas, le va a romper esa lógica, como alguno dijo, que era una cuestión natural, casi divina, trabajar a sol a sol, y que las 8 horas era un insulto a esa voluntad natural o divina, ¿no? Esas son las cosas que están en juego. Y estos obstáculos que se le ponen a los estudiantes tienen ese objetivo, es decir, limitarles, ponerles un techo a su capacidad de formación. Mantener esa distancia, ¿verdad? Y mantener esa distancia. Y un elemento que cierra este cuadro es que también funciona como una oportunidad de algún nicho de mercado para el sector privado. Muchos países han resuelto la diferencia, la brecha que se crea entre estos bachilleratos generales y la educación terciaria, sus distintas modalidades, con los preuniversitarios. Preuniversitarios que no se ofrecen desde el ámbito público, sino que se ofrecen desde el ámbito privado, captando cierta parte del público con alguna capacidad de ahorro y de pago, que para no comprometer la continuidad educativa de sus hijos, los termina mandando y pagando una cuota en estos preuniversitarios. Por lo tanto, el ministro de Educación tira cohetes porque, como fiel representante del capital transnacional vinculado al negocio de la educación, bueno, está haciendo las tareas que tiene que hacer para los intereses que representa. Bueno, bien. No, yo creo que quedó claramente explicado por José el tema este. En realidad, sí, este planteo detrás de que el bachillerato no debería ser una cuestión propedéutica, es decir, no deberían preparar para las carreras universitarias, implica no solo eso que vos decís, sino además que es muy probable que la universidad termine poniendo examen de ingreso. Efectivamente. Lo cual, de alguna manera, achica todo ese espacio al cual vos te referías, de que hubo en los últimos tiempos ingresos importantes y muy masivos de estudiantes que era la primera generación de su familia que accedía a los sí, incluso algunas experiencias interesantes como el nivel terciario de la UTU, en coordinación entre el CTP, la Universidad de la República, la UTEC, que también se eliminan, porque vamos a ser claros, el capital no está dispuesto a pagar altos costos en términos salariales para mano de obra muy capacitada, o mano de obra que incluso tenga posibilidades de la continuidad educativa. Capital resuelve sus problemas justamente con esa variable de ajuste que es el salario, ¿no? Además, agreguémosle, porque ahora no podemos ir hacia otro punto de la ley de urgente consideración, que las modificaciones a las cuestiones de la ley de intermediación financiera generan las posibilidades de que se empiece a pagar en negro. Además, efectivamente, efectivamente, es decir, generás las condiciones para que la mano de obra no esté lo suficientemente preparada y además las condiciones. Miren, para que hay un planteo muy interesante. ¿Vieron con estos jornales más llamados solidarios, donde habían 15.000 puestos por salarios que rondaban los 12.000, si yo mal no recuerdo ahora? Se anotaron 230.000 uruguayas y uruguayos. Sí. ¿Cuál fue la lectura del mundo empresarial el otro día? Bueno, si hay tanta gente interesada en trabajar por ese monto de dinero, ¿por qué nos obligan a nosotros a pagar los laudos que establecen los consejos de salario? Liquidemos los consejos de salario y salgamos a ofrecer las peores condiciones de trabajo y los peores salarios. Esa es la lógica que va a imponer el capital. O sea, vamos a entendernos. Hoy estamos en un proceso donde quien gobierna lo ha graficado. Cuando el presidente de la República habla del Maya Oro, está hablando de unos pocos. Y cuando uno gobierna para unos pocos, no importa ni el pelotón ni los rezagados, que además los rezagados van a ser cada vez más rezagados y más cantidad de rezagados, ¿no? Este es el viejo programa del herrerismo que siempre gobernó para un grupo selecto de familias que incluso heredan no solamente la riqueza, sino hasta las tradiciones políticas, ¿no?
en política sigue funcionando la herencia como un bien importante que acumula empresa capital. Familiar. Una empresa familiar. Y en algún sentido, incluso comulga con lo peor del Partido Colorado. Comulga con las visiones, porque si hubo un enemigo acérrimo del vallismo en términos históricos de construcción de perspectiva política, fue el herrerismo. Sin embargo, hoy lo que va quedando del Partido Colorado está de pies y manos entregado a esta lógica privatizadora, mercantilizadora. Bueno, lo que pasó con el puerto es una clara demostración de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Acá pregunta otro oyente, no sé si quieren ir a alguna otra pregunta. ¿Cómo evalúa Olivera el ataque permanente a FENAPES? Bueno, es parte de una lógica que la tienen que aplicar, porque si vos querés imponer todo esto, tenés que asegurarte que el terreno no tenga obstáculos. Y esos obstáculos son los trabajadores y son los trabajadores organizados. O sea, esto es de manual lo que están haciendo. Pinochet, para imponer la reforma genocida, dio un golpe de Estado y barrió con todas las libertades. En Colombia, las reformas educativas se impusieron bajo el asesinato de sus líderes y militantes sindicales. En Argentina, el gobierno de Macri, cuando pretendió avanzar sobre la educación, lo hizo mediante la criminalización de los dirigentes sindicales y sus militantes. Por lo tanto, es parte de una lógica de imposición de un discurso que cada vez gira más hacia posiciones de extrema derecha y que tiene que apelar a la violencia simbólica y real para poder avanzar con sus propuestas, ¿no? Si tengo un autito y te juego una carrera y tenés una Ferrari, te tengo que romper la Ferrari, si no, no tengo chance. Claro, ¿no? Ese es parte del problema, ¿no? Ahí tenemos los compañeros San José sancionados. Ahí está, ahí tenemos, eso también preguntaban por acá. Investigaciones administrativas abiertas a un número importante de militantes e incluso de dirigentes sindicales. Ahí tenemos amenazas de no hagas declaraciones porque te puedo sancionar. La reedición de resoluciones por parte del CODICEN de la ANEP de prohibir, por ejemplo, a los directores de los centros educativos hacer declaraciones a los medios ante situaciones complejas que muchas veces trascienden las potestades de los equipos directivos o docentes. Es decir, la lógica del terror y el miedo que se vuelve a reinstalar dentro de la educación es parte de este proceso de imposición y de cambio que se están dando, ¿no? Y como uno se juega su cargo, se juega el sustento de su familia, simplemente expresándose, ¿no? Porque eso da que pensar a todos los docentes o a todos los trabajadores de qué puedo llegar a decir y qué no, porque sé que me viene sanción. Y así como lo vemos, digo, en los titulares lo leía, después de 6 meses vuelven a sus cargos. Sí, pero después de 6 meses vuelven a sus cargos. O sea, nosotros lo leemos así, pero la persona estuvo 6 meses separada de su cargo sin poder trabajar. O sea, no es... Sí, incluso con un linchamiento público importante, ¿no? Claro. Porque durante meses el diario de la dictadura, el diario del País, los puso en portada como prácticamente ser una banda de delincuentes. En los medios de comunicación se dijo cualquier cosa. Gente que incluso tiene 30 años de docencia y una carrera brillante. Yo hablaba el 25 de la noche, estando en San José, por ejemplo, con el compañero Esteche, decía, yo ha sido uno de los más grandes golpes en mi vida, porque en este liceo donde me sacaron como delincuente estudiaron mis abuelos, estudiaron mis padres, estudié yo como estudiante, estudiaron mis hijos. O sea, cómo se destruye toda una vida de una persona, de un grupo familiar, a partir de estas prácticas que comulgan con lo peor de lo que fue la dictadura fascista que reinó en Uruguay entre el 73 y el 85. Incluso algunos abogados que hoy están trabajando para nosotros, que tuvieron que asistir particularmente en la etapa post-80, ya cuando el plebiscito había sido un revés para la dictadura, donde hubo una nueva oleada represiva en la educación, decían, desde esa época no veíamos un aparato represivo tan fuertemente orquestado y funcionando en contra de los docentes. Porque miren que en los 90 hubo persecución también, Julián. ¿Vos te acordás de compañeras y compañeros directores, profesores? Bueno, el caso de Mina fue paradigmático. El intento de destituir a la directora Elena Chaín a partir de un homenaje a José Martí y de una denuncia del diputado Gonzalo Piana, que no tenía ningún sustento, pero que hubo un linchamiento público, y el mismo diario al cual vos te referías se hizo eco, pero el pueblo del departamento reaccionó y juntamos 5.000 y pico de firmas en pocos días para enviar al Consejo de Secundaria respaldando
a la directora, que lo único que había hecho era autorizar una actividad en un homenaje al centenario del fallecimiento de José Martí, con la presencia nada más ni nada menos que del embajador de Cuba en el Liceo, y eso fue lo que molestó a la derecha de nuestro departamento. Finalmente se pudo revertir, pero fue era Lila Indarte la directora del Consejo de Secundaria en ese momento. Sí, sí, pero aquí estamos incluso hablando de un mayor recrudecimiento, ¿no? En verdad, yo mismo tengo en estos momentos abierto una investigación administrativa por proselitismo de un hecho del 2019. Es decir, acá no se salva nadie. El compañero Carlos Rivero, que va a ser, junto con el compañero Julián Mazzoni, parte de los candidatos que vamos a estar presentando en la próxima elección de la ANEP, también tiene una investigación administrativa abierta por proselitismo de un hecho del 2019. Lo cual demuestra que también, en algún punto, el nerviosismo que tienen algunas de nuestras autoridades actuales los lleva a actuar con este grado de violencia institucional inusitada para la época en que vivimos. Pero bueno, yo lo he dicho y lo vuelvo a insistir, son los mismos sectores que estuvieron involucrados siempre con los golpes de Estado, que estuvieron involucrados con lo que fue la última dictadura fascista. No hay que olvidarse que uno de los instructores sumariantes en la dictadura secundaria era el actual senador Domenech, y muchas de esas enseñanzas, esas escuelas, siguieron enquistadas en los distintos estamentos del Estado y particularmente en la educación. Bien. Estamos habilitadísimos el 091-2133-55, lo repito porque hay mucha gente prendida que nos manda mensajes, algunos con alguna pregunta que ya contestamos y algunos que están escuchando atentamente, y bueno, dándole esta oportunidad a la gente de que pueda preguntar a partir de lo que están hablando. Hablamos de la educación, ¿verdad? ¿Qué otro punto importante les parece que tiene que escuchar la gente acerca de esta reforma? Bueno, yo creo que más que la reforma en torno a la ley de urgente consideración hay un tema que puede parecer muy técnico, y que lo es de hecho, pero que es de trascendental importancia contextualizarla y explicarla desde la cotidianidad de la gente, que es la regla fiscal. La regla fiscal no la vamos a explicar técnicamente, precisaríamos economistas para hacerlo, pero no somos economistas y la intención es establecer un diálogo con la gente, por lo tanto hablemos en concreto. No es que el Uruguay nunca tuvo regla fiscal, el Uruguay siempre tuvo regla fiscal, incluso en los gobiernos fretampistas había una regla fiscal que ponía límite al endeudamiento que el Uruguay podía asumir, tanto externo como internamente. Aquí es otro tipo de regla fiscal que establece límites al gasto público, que establece límites al endeudamiento, que establece objetivos máximos y mínimos de déficit fiscal, que establece, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta regla fiscal, asociada a lo que es el presupuesto y asociada a lo que es lo que podríamos llamar las pautas salariales, están explicando en alguna medida los problemas que tiene nuestra gente hoy. Porque el año pasado, bajo el manto de la pandemia, el gobierno avanzó con su programa base, que es la ley de urgente consideración, su expresión económica financiera, que es el presupuesto quinquenal, que ahora se continúa con la rendición de cuentas, y con las pautas salariales a la ronda del Consejo de Salario del sector privado. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de eso directo? Bueno, se redujo la inversión pública, se recorta el presupuesto del Estado en áreas claves como la educación, la salud, la vivienda, se plantea la rebaja o la pérdida salarial en el sector privado, se plantea la pérdida de salario del sector público, y cuando yo digo pérdida y rebaja salarial del sector público y privado, hay que decir inmediatamente de las jubilaciones y pensiones, porque jubilaciones y pensiones se ajustan por el índice medio de salario, y ese índice se construye en función de si el salario público sube y si el salario privado sube, o si este baja y cuánto lo hace. Por lo tanto, ahí comienza todo un ciclo de extracción del bolsillo de la gente de ese impuesto invisible que es la rebaja salarial, y su contracara, que también se da como problema hoy, que es el aumento de precio constante. Por lo tanto, cuando el presidente de la República dice que en plena pandemia se ahorraron, en realidad se recortaron 600 millones de dólares, esos 600 millones de dólares salió del bolsillo de nuestra gente. Y salió
del bolsillo de nuestra gente en forma de rebaja salarial, salió del bolsillo de nuestra gente en forma de aumento de precios, salió del bolsillo de nuestra gente en momentos donde hasta se discute hoy si un niño o una niña puede comer 2 platos de comida en una escuela, si hay remedios o no hay remedios en las policlínicas, si hay inversión para generar empleo o no la hay. Es decir, el costo de ese ahorro que el presidente festeja lo está pagando el pueblo. Lo está pagando el pueblo y particularmente esa parte importante del pueblo que vive de ingresos fijos, que son el salario, que son las jubilaciones y que son las pensiones. Por lo tanto, cuando a uno le dicen hay discusiones que son para técnicos, lo que en realidad lo que se está haciendo es ocultarle la verdad a la gente, porque esta regla fiscal es, yo diría, el marco que explica este recorte, porque incluso tampoco se puede admitir que esto es producto de la pandemia. Esto no es producto de la pandemia. Esto es producto de un plan deliberado, de una decisión económica que ya estuvo anunciado en campaña. Ustedes recordarán que esto estuvo hasta con una cifra cercana a los 900 millones de dólares, decían. Pero incluso 900 millones de dólares que estaba pautado para el quinquenio. Ya solamente en el primer año se llegó a 600 millones. ¿Y saben lo que va a pasar hacia adelante si no se modifica esto? Va a continuar ese proceso de ajuste, de quitarle calidad de vida, de quitarle condiciones de vida en términos de salario, en términos de prestaciones que tiene que dar el Estado en distintas áreas. Claro. ¿No? Nos preguntaban por acá, derogados estos artículos, protegemos las empresas públicas. ¿En qué cosas nos vamos a ver perjudicados con las empresas del Estado si no se derogan? O sea, UTE, OCE, Antel. Bueno, por ejemplo, vamos a ver el caso de la portabilidad numérica, Antel, que no solamente está en los artículos de la LUC, sino que también en otros elementos que están hoy en el presupuesto de la rendición de cuentas. ¿Qué dice el Estado? Hay que generar las condiciones para libre competencia. Un Estado que invirtió muchísimo desde el punto de vista de la infraestructura de las telecomunicaciones, que pagamos todas las uruguayas y uruguayos. Hoy el 65% casi del mercado de telecomunicaciones en vía celular está en manos de Antel. Y hay 2 competidoras, que son Claro y Movistar. Entonces, bajo el nombre de la libertad de la persona de moverse con el mismo número a cualquier empresa, lo que se quiere habilitar a costa del Estado es que estas empresas comiencen a captar esa parte del mercado, ¿no? Ese 65% que hoy está en manos de Antel, con planes que van a ser fabulosos en los primeros tiempos, porque como para las empresas no tienen costo, y estamos hablando de empresas multinacionales, tienen las condiciones de sortear y soportar meses o hasta años de pérdida. Pero el problema está en que cuando esas empresas pasan a ser dominantes en el mercado, por lo que en general lo que hacen es generar una especie de monopolio privado que lo que rápidamente comienza a repercutir no es solamente en la calidad del servicio, sino en la tarifa de esos servicios. Lo mismo pasa con ANCAP, que hoy estamos discutiendo el precio de los combustibles, pero miren que el proceso de recorte que este gobierno tiene planificado, que es muy similar a lo que hizo Mauricio Macri en Argentina, hay 2 subsidios que están en la orden del día para ser quitados. Uno es el subsidio al supergas, que es una de las principales fuentes de energía que se utiliza en los hogares, particularmente los que menos tienen, y el otro es el subsidio al transporte de combustible, que nos permite que en Bella Unión paguemos la nafta lo mismo que aquí en Mina o en el Cerro de Montevideo. No solamente nos van a acostumbrar a esta lógica de aumento de precios constantes, bueno, ahora supuestamente van a ser cada 60 días, pero tampoco nada te dice que no tengan que aumentarlos mañana, sino que lo que van a hacer es generar las condiciones para ir desmantelando la empresa, porque aquí la lógica es romper con el monopolio estatal, habilitar la libre importación de combustibles como una novedad en nombre de la libertad que después se transforma en un sistema de opresión, porque después las empresas privadas te ponen los precios que ellos quieren porque van a pasar a ser dominantes en el mercado. Bueno, está todo el negocio del Portland, decirlo aquí en Minas, capaz que el compañero FANCAP lo tiene mucho más claro que uno, pero bueno, lo que hay es una política de desmantelamiento de las empresas públicas. O sea, el herrerismo nunca creyó en el Estado como un elemento articulador de la vida social. Siempre han apostado al mercado, al sector privado, al capital privado, para generar lo que ellos llaman la inversión, el goteo, que nunca llega a los sectores que más lo precisan,
Y bueno, para eso precisan achicar el papel del Estado, reducir su participación en la vida social y en el mejor de los casos dejar por ahí algún ente regulador con alguna capacidad de regulación, porque tampoco, vamos a ser claros, hay mucha posibilidad de regular al gran capital transnacional. No, agreguemos algunas cosas más, porque hay como una contracara en esto que le da una lógica interna a la ley de urgente consideración, y es que para imponer estas políticas de las cuales estamos señalando, aparecen medidas de tipo represivo y de persecución a la organización sindical. Y además una política pública, digamos, de seguridad, entre comillas, que también es importante que la señalemos. Son dos caras de una misma moneda. No se puede plantear una política de este tipo donde se recortan derechos sin generar las condiciones para poder reprimir las organizaciones. Sí, y este va a ser el gran caballito de batalla de la derecha, el miedo, ¿no? El padrino del miedo, el doctor Sanguinetti, ya salió desde el día 1 a hablar. Bueno, sacó una frase que es una joya, ¿no? Dice, si triunfa el referéndum, ganan los narcos y FENAPES. Una cosa por el estilo, ¿no? Pero en realidad es parte del proceso del miedo. Empoderados. Sí. Esa es parte de la política del miedo que siempre apeló sectores como este sector del Partido Colorado, y en un tema que a nosotros nos parece importante poner algunos puntos arriba de la mesa. En primer lugar, hay que tener claro qué es lo que se reforma bajo el capítulo de seguridad. Se reforma el Código de Proceso Penal, se reforma el propio Código Penal, apareciendo nuevas penas como el desacato o el insulto a la autoridad policial, que basta con que lo mire feo para que te lleven preso. Es muy subjetivo. Efectivamente, se modifican las normas de procedimiento policial, que en verdad es un sistema de desgarantías para el policía de a pie y de habilitación a la corrupción de la oficialidad en la policía. Esto hay que tenerlo muy claro. Yo creo que es muy importante, porque esto inclusive tuvimos ocasión de comentarlo en el proceso de recolección de firmas, donde hubo policías que nos hicieron la pregunta y con la cual tuvimos esta aclaración, en el sentido de que de alguna manera el que queda regalado es el policía que anda en la calle, el policía de a pie, y van a sufrir las consecuencias después de, digamos, de que no está muy claro qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Correcto. Incluso cambios en las normas de deshumanización, de humanización de las cárceles que se habían establecido en gobiernos anteriores, y llamativamente se flexibilizan desde otros puntos de vista cosas que son más preocupantes, como esto que recién señalaba Julián, o hace un rato, que el tema de inclusión financiera, perdón, capaz que era otra conversación, donde se habilita que vos puedas pagar ahora hasta con $100.000. Entonces ahora nos dicen, bueno, pero cada vez hay menos denuncias de lavado de activos, y claro, si se armaron toda la estructura para que nadie tenga que declarar de dónde saca la plata cuando paga con $100.000 en la mano. Pero esas son las cosas que implica esta lógica de ajuste, ¿no? Generar un ajuste estructural de grandes transferencias hacia el capital, proveniente de los sectores más humildes, los trabajadores, recortes, etcétera, etcétera, va a generar un grado de crispación social, va a generar un grado de protesta social que tiene que ser reprimida desde todos los ámbitos. Y en el capítulo seguridad incluso se introducen muchos aspectos que ya fueron rechazados por la ciudadanía, como por ejemplo el aumento de penas, como por ejemplo algunas iniciativas que tienen que ver con el registro en los casos de los menores, que ya fueron desterrados tanto en el referéndum, en el plebiscito que promovió Bordaberry en el 2014, como el plebiscito que promovió el ex senador Larrañaga en el 2019. Así que ya hubo una voluntad ciudadana expresa ahí. Pero claro, esta gente que pierde en la cancha, después en la liga, buscan estas vueltas, incluso ahora hasta para instalar de vuelta el tema de allanamiento nocturno, que sigue estando arriba del tapete. Incluso dicen cosas que son maravillosas, ¿no? Los delitos bajaron producto de la luz. Los delitos bajaron en todo el mundo. Incluso acá no bajaron por falta de políticas en otro sentido, porque cuando uno mira las estadísticas mundiales, por lo general los delitos más típicos han bajado entre el 35 y 37%. En Uruguay no llegan ni siquiera a un 20%. Por lo tanto, es maravilloso esto, ¿no? Todos los males económicos, que la gente esté pasando hambre, que la gente esté cada vez más en la pobreza, que no tenga trabajo, que haya más de 250.000 uruguayas y uruguayos que comen ollas populares, es consecuencia de la pandemia. Como vino como anillo al dedo, ¿no? Claro, ahora, lo único que no explica la baja de los delitos es la pandemia, se explica por la bondad del gobierno. Bueno,
También en el capítulo seguridad hay muchas cosas para decir y ahí hay que apostar fuertemente al debate con los jóvenes, porque esto también está pensado contra nuestra juventud. Bien, ¿y en qué tanto y cuánto saca participación o afecta en sí la ley a los sindicatos? Que el sindicato como medio de seguridad laboral y de manera de que el trabajador se pueda defender ante distintas cosas. Sí, los sindicatos son de las organizaciones más atacadas, no solamente desde la ley, sino desde una práctica política institucional. Las limitaciones al ejercicio del derecho de huelga, el tema de limitación de la manifestación en espacios públicos, tanto privados como públicos, mejor dicho, espacios públicos o privados de acceso público, la limitación a la ocupación, son elementos que van inscritos en la lógica de mantener el poder represivo del Estado. Sobre todo hay una política muy fuerte de descrédito, de criminalización de la protesta social en general, pero particularmente de las organizaciones sindicales. Porque en este esquema que se intenta imponer, en esta lógica de ajuste del capital sobre el trabajo, obviamente las organizaciones sindicales son un escollo importante en términos, no solamente, además en el caso del sindicalismo uruguayo, que es muy particular, comparados con otras organizaciones de la región. No solamente está la preocupación corporativa, mal llamada corporativa, pero la preocupación reivindicativa por el salario, por el trabajo, sino que también está la perspectiva programática de construir una sociedad con derechos, con justicia social, con avances culturales, con desarrollo económico. Es decir, nuestro movimiento sindical en particular no solo se ocupa del salario y las condiciones de trabajo, tiene otras aspiraciones, otras perspectivas que inciden en la vida nacional. Por lo tanto, son un elemento a combatir, a reprimir, a criminalizarlos y a generar lo que se podríamos llamar el odio ciudadano hacia las organizaciones. Felizmente no lo están encontrando porque en definitiva cuando vos tenés la capacidad de estar inserto en territorio, de articular con la sociedad y sus más vastas expresiones, es muy difícil que haya elencos gobernantes como los que tenemos hoy que salgan triunfantes en esta lógica. De todas formas, hay que estar muy expectante porque un día sí y otro también vamos a encontrar ataques de distintos medios y particularmente en esto los medios masivos de comunicación juegan un papel clave y en Uruguay son 3 familias que los dominan y por lo tanto esas 3 familias forman parte del bloque social que apoya a esta coalición de gobierno. Claro, lo difícil que es luchar contra eso, ¿no? Contra los medios masivos de comunicación, pero bueno, se logró, como le hablabas cuando empezamos, ir a hablar con la gente y lo importante que es esto que estamos haciendo, de llevarle a la gente, de que sepa de qué se trata, de que se preocupe por saber qué es lo que nos puede pasar y puede afectar a todos los ciudadanos en los distintos ámbitos. Acá nos preguntaban cómo esperan que sea la campaña en defensa de la LUC por parte del gobierno, ya que mientras se recolectaron firmas hubo silencio desde el oficialismo. Y mirá, el gobierno dijo hasta ahora que la LUC era buena, popular y justa. Ahora, si es buena, popular y justa, que explique por qué tenemos los índices de pobreza que tenemos, de desocupación, de pérdida de salario, de pérdida de derechos. Y ahí va a haber una interesante escenario para poder hacer un debate por lo alto. Yo creo que lamentablemente el gobierno va a entrar por el terreno del debate rastrero, del lodo, y particularmente va a apelar mucho al miedo como elemento central en su estrategia de defensa de este engendro jurídico llamado LUC. Lo segundo es que lo van a hacer además desde una lógica clientelar, utilizando el aparato del Estado en favor y en beneficio de su postura, y ahí van a volcar con criterio netamente clientelar todo lo que son las políticas públicas que se desarrollan desde los estamentos nacionales del Estado, los gobiernos departamentales que están en su poder e incluso los gobiernos locales. De hecho, uno de los aspectos más sustantivos que se da muy fuerte, no ya solamente en el interior, sino en todo el país, sectores sociales que más de una vez prácticamente se firmó a escondidas para no ser después perjudicado por revanchas de algunos caudillos locales que hasta lo podrían dejar sin una fuente laboral o sin una ayuda social necesaria. Por lo tanto, ese criterio de utilizar el Estado identificado con una fracción, con un partido de manera clientelar, va a estar muy presente en la campaña.
Y lo tercero, van a apelar a la manipulación mediática, ¿no? En tanto y en cuanto los grandes medios masivos de comunicación concentrados, particularmente en la capital del país, y van a estar al servicio de ese bloque porque forman parte de ese bloque. O sea, los mismos medios que ocultaron la campaña de recolección de firmas como una decisión que adoptó el gobierno, pero que ellos la implementaron, son los que ahora salen a promover debates. Pero el debate es con la gente, no es a través de una pantalla de televisión. El debate es poder explicarle a doña María, a don Juan, por qué su jubilación, con lo que cobra, cada vez puede comprar menos. ¿Y qué pasó? Que después de 15 años de aumento continuo del poder real de compra de su jubilación, hoy no está pudiendo llegar a fin de mes. El debate es con la muchacha que salió un sábado a la noche a una plaza y se olvidó de su cédula y entonces se encontró que fue manoseada por un agente policial que ni siquiera es su mismo sexo. Esos son los debates que hay que instalar con la gente, porque eso es lo que está verdaderamente contemplado en la LUC, ¿no? Bien. Agreguemos algunos temas que, bueno, se nos está yendo el tiempo. Nos queda vivienda, nos queda inteligencia del Estado y, bueno, y nada más ni nada menos que el Instituto Nacional de Colonización. Son tres temas. Tres más. Son temas muy extensos, ¿no? Sí, mire, vamos a empezar por este tema de colonización que nos parece que es un tema muy importante. Sobre todo porque el Uruguay ha tenido de generación en generación un elemento de transmisión de la riqueza que está asociado directamente a la tierra, a su propiedad, a su uso, y eso tiene que ver con ir en contra de aquella máxima artiguista cuando planteó la reforma agraria más sustantiva, es cierto, en un equilibrio entre hacendados, pero también donde estaban contemplados los más infelices. Contextos que a veces te obligan a generar esos equilibrios. El Instituto Nacional de Colonización hoy está en un franco proceso de desarticulación, como otras áreas del Estado, como otras de las empresas públicas que tiene el Estado, donde no solamente se habilita que, por ejemplo, haya colonos que accedan a la tierra y no vivan en ella. Bueno, hay algunos elementos estamentables del gobierno que ya tienen esa práctica y esa experiencia allá por el norte del país. Se habilita vender parte del capital accionario en términos de tierra del Instituto Nacional de Colonización, y ahora en la ley de... Una parte importante. Sí, una parte importantísima, diríamos nosotros, de su cartera de tierras. Incluso ahora en el presupuesto, la rendición de cuentas, se le quita parte de su presupuesto para destinar supuestamente a regularizar los asentamientos en la periferia de Montevideo. Que en verdad, por el volumen de dinero, no va a regularizar nada, no va a solucionar el problema. Pero sí es una indicación muy significativa de cómo hay una clara intención de desarticular, de desarmar lo que ha sido el Instituto Nacional de Colonización. Claramente esos cinturones de pobreza de las ciudades importantes del Uruguay, particularmente Montevideo, son consecuencia del éxodo rural. Exacto. Que el propio Instituto de la Colonización pretende combatir. Correcto, ¿viste? Ahí es donde uno dice, bueno, son señales que claramente van en la dirección de decir, bueno, no queremos contar más con este instituto. Y después aparece el tema de la vivienda, que vos bien señalabas, que es un tema central y importante en un país que tiene un déficit de punto de vista habitacional muy grande. Y aparece como gran novedad que se puede alquilar sin garantía. No, en realidad siempre se pudo alquilar sin garantía. Acá lo que se asegura no es el derecho a la vivienda, sino es el derecho a la propiedad privada. Que incluso uno siendo buen pagador, a partir del nuevo sistema que se establece, mañana por un interés mercantil del dueño, del propietario de esa vivienda, en 30 días quedase en la calle. Esa es la verdad de lo que está detrás de todo este proceso de cambio en materia de vivienda. Y en el tema de inteligencia del Estado, bueno, coherente con un Estado que es concentrador, que retrasea participación, que retrasea información, que va hacia una lógica represiva que va a ir increyendo, obviamente los cambios que se introducen en lo que es la inteligencia del Estado son cambios muy peligrosos para una república y para una democracia. Porque la centralización de la información, el poder discrecional de declarar reservadas ciertas informaciones, sin control incluso parlamentario, como una vía de un control ciudadano, esto es caminar ya sobre el pretil de gobiernos bastante autoritarios que se alejan muchísimo de lo que son una república y una democracia. Bien, bueno, no les quiero cortar, nos queda todavía unos minutitos.
no quiero dejar pasar algunas preguntas que hace la gente también. Nos pregunta alguien si creen que puede haber una fuga de gente, ¿no? Si no se da si se da esto de la LUC, irse del país, o lo que se llamaba la fuga de cerebros, o de gente que puede ir a buscar oportunidades en otro lado, porque si nos pregunta un oyente si creen que se puede dar eso. Bueno, ¿Y cuánto afectaría? De hecho es un planteo, por ejemplo, vamos en un contexto muy particular, ¿no? Donde la movilidad a nivel regional y mundial está muy limitada, eso está claro, sí. Pero creo que se ha desaparecido ese contexto, por lo menos medianamente corregido en términos sanitarios, en términos de control de la pandemia. En Uruguay sí va a sufrir un proceso de vuelta de deterioro, muy claramente en el campo de la ciencia. Nosotros tuvimos 10, 12 años, 15 años, se estuvo trabajando mucho para el regreso al país de importantes científicos que luego fueron convocados en el GACH. Y en el mismo momento donde estaban esos científicos aportando desde su conocimiento, de su experticia, a brindar soluciones que por lo general no fueron atendidas por el gobierno, por decisiones políticas particularmente, también se producía recorte, por ejemplo, de inversión en ciencia y tecnología e innovación. Esto quiere decir que para un país como el Uruguay, donde no haya inversión en esa área, bueno, se acaba de pedir plata en el presupuesto, en la rendición de cuentas, para comenzar a generar un proceso de producción de vacunas en el país. Bueno, esa gran apuesta que se había hecho en los últimos años hoy se está desmantelando, y eso trae un correlato inmediato, y es que muchos de nuestros jóvenes científicos, muchos de los que abrazaron esa vía como forma de desarrollarse de ellos, pero también de contribuir al desarrollo nacional, obviamente son los sectores que tienden a mirar rápidamente. Ahí está. Bueno, como ya a modo de cierre, tenemos una invitación, ¿verdad? Para hacerle a la gente, para que se siga informando. 18:30 en la sede del sindicato de Salus, en la FOEB, es en la calle Rafael Pérez del Puerto y Santiago Vázquez. Ahí se va a estar haciendo una explicación pública, digamos, de cómo ve la Comisión Pro Referéndum la campaña nacional, y bueno, y sobre todo se está invitando a todos los referentes sociales y al público en general para que participe. Los compañeros en el día de hoy están desarrollando una intensa actividad de contactos periodísticos. José ya estuvo con un medio de José Pedro Varela. Sí, efectivamente. Los compañeros quedaron conversando con el diario Primera Página. Va a haber otras instancias de los otros medios escritos y también radiales. Y en el previo a la actividad esa de 6:30, a las 6 hay una conferencia de prensa donde están invitados todos los medios y particularmente los televisivos. Creo que vamos a lograr llegar a un público muy amplio, y esto es importante en el contexto de la campaña. Esa es la invitación, y bueno, y el agradecimiento a José por haberme salvado de preparar toda la columna de los viernes, que siempre me da un poco de trabajo. Vamos sobre ruedas. Bueno, la invitación está hecha entonces a todo el público al que se quiera acercar. 18:30, allí en Santiago Vázquez, casi Pérez del Puerto, el salón del sindicato. Un salón que además está muy lindo, es muy amplio. Por suerte hay una infraestructura de las organizaciones sindicales que ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Tenemos el clásico local de la Federación ANCAP, el de AEBU, el de los compañeros de la salud privada, sí. Bueno, el de la bebida, que es un sindicato fuerte. Es decir, hay una serie de infraestructuras importantes para que las organizaciones sindicales funcionen. En la sede de la Federación ANCAP, además, hay una mesa especial para el funcionamiento de la mesa intersindical del departamento. Es decir, hay una infraestructura importante y creo que hoy la vamos a aprovechar a fondo. También tenemos, por suerte, un local céntrico de la Comisión Pro Referéndum, que está en la calle Washington Beltrán, 613, si mal no recuerdo, enfrente al correo. Muy bien, bueno, el agradecimiento por estar acá, por venir a hablarle al ciudadano en claro, y bueno, la verdad que escuchándolos
se hace mucho más fácil comprender algunas cosas y poder brindarle también a la audiencia de Mario, que hoy se la robé un poquito, la posibilidad de preguntar y de sacarse alguna duda al respecto. Había gente que también nos escribía. Ana me decía, los estoy escuchando y da mucho dolor e indignación que un uruguayo mire y piense de forma tan distante de otro uruguayo, como una reflexión que hacía la oyente. Así que bueno, de parte de Mario y mío el agradecimiento porque estén acá. No, los agradecidos somos nosotros por la oportunidad que siempre nos dan de tener este contacto a través de estos micrófonos, que para nosotros también son un espacio de participación, de ampliación democrática, reitero, en este mano a mano que se intenta construir con nuestra sociedad. Así que gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Despídase de su columna. Un saludo especial para Mario y que se recupere rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el programa de la mañana. Que hoy me lo prestó por un ratito el amigo Mario, que ya lo vamos a tener de vuelta con nosotros. Escuchamos un poquito de música antes de despedirnos.